Ustedes ahí nos comentan, ¿verdad? Vamos a comenzar con el equipo uno. ¿Nos va a permitir compartir, doctor? Sí, claro. A ver, ahí estamos. Ya se puede. Vaya, buenas tardes. A nuestro grupo le tocó, a nuestro, a nuestro grupo nos tocó el punto de demografía. Como bien podíamos ver en el documento, teníamos el concepto de demografía, que es más pacientes crónicos y con más pluripatologías. Básicamente nos trasladamos al área de los grupos poblacionales, de cómo estamos manejando y cómo este puede ser uno de los retos que podemos presentar propiamente ya al referirnos a los sistemas sanitarios. ¿Por qué? Primero que nada hay que identificar los grupos poblacionales en cuanto a edades, la incidencia de las enfermedades y demás, pero eso ya va de lado de la epidemiología. Entonces, pero principalmente identificar los grupos poblacionales que están siendo afectados para poder brindar una mejor atención. En este caso nos identifica hablar más de pacientes crónicos y con varias enfermedades. Ya sabemos y hablábamos con el equipo que normalmente si hay un paciente crónico no va a tener solo una enfermedad, casi siempre es una, dos, tres asociadas. Eh, y lo que viene a, digamos, a llevarnos al siguiente reto, que es un manejo multidisciplinario. Algo que se me olvidaba mencionar es que en los grupos poblacionales vamos a tener el reto ahora en día, así como mencionaba anteriormente en algún momento de la clase, que ya no es solo un cierto grupo, por ejemplo, que vayamos a decir a esta enfermedad, la diabetes es solo de los adultos mayores, de 60 por arriba, entonces ya tienen probabilidad, sino que básicamente viene afectando y precisamente por eso se vuelve un reto la identificación de ellos a todos los grupos poblacionales, ya sea desde las embarazadas, que hoy es mucho más frecuente la diabetes gestacional, o por ejemplo que los jóvenes mayormente con sobrepeso, obesidad, tienen probabilidades de, que los papás tienen factores genéticos y demás, entonces prácticamente nos abarca casi que toda la población, pero es uno de los retos que tenemos para eso. Un manejo multidisciplinario, hablábamos con el equipo que normalmente un paciente que tiene múltiples patologías va a requerir múltiples tratamientos y múltiples atenciones, en el sentido de que si le queremos dar una atención integral, vamos a necesitar de, por ejemplo, de una nutricionista, del médico internista, por ejemplo, en el caso de los pacientes crónicos que usted menciona, para hacerle ¿cómo se llama? Su control al año, o ya sea más frecuente, dependiendo de la necesidad que tengan, dependiendo de sus patologías. Y esto se vuelve un reto porque si ustedes saben hoy en día, eh, por la escasa cantidad de personal que hay, el hecho de agendarle una cita a un paciente con un nutricionista viene siendo a un poco, por ejemplo, largo plazo, ¿verdad? Digamos que en el caso de donde yo estaba, que era Chalchuapa, había un nutricionista para toda Chalchuapa y todas sus unidades básicas. Entonces, cuando yo agendaba una cita con un nutricionista, venía quedando allá por dentro de 6 meses. Por ejemplo, yo agendé unas en agosto y quedaron hasta este año, no sé si habrán ido. Entonces, realmente las citas o para tener un manejo integral del paciente, eso se vuelve un reto. No es precisamente porque el personal no quiera, sino que simplemente no se da abasto para la cantidad de gente que requiere de la atención. Hay personas que tendrían que tener, por ejemplo, atenciones con psicología, porque ya tal vez uno da el diagnóstico de cierta enfermedad y la persona por experiencias anteriores, por experiencias, no sé, tal vez familiares o algo más, eh, empieza con procesos en los cuales se deprimen o empiezan ya se dan ellos solitos por vencidos, no, ya para qué voy a tomar medicamento, etcétera. Si tal persona se murió y estaba tomando medicamentos, o ellos solitos
se excluyen, por decírselo así. Entonces son personas que necesitan atención con psicología, los manejos con los internistas, que ya los había comentado, entonces por ahí en esa parte de manejo multidisciplinario. En los medicamentos y evaluaciones preventivas volvemos a lo mismo, múltiples enfermedades, múltiples tratamientos, que se tenga el acceso a todos los medicamentos necesarios para la persona y a los exámenes que tendrían que ser de control, que se tendrían que hacer cada 6 meses, cada año, probablemente, exámenes de laboratorio. Mi compañero mencionaba las radiografías, por ejemplo, en el caso de los pacientes que son hipertensos y tienen que estar haciendo sus chequeos cardíacos, por decírselo así, radiografía, electrocardiograma, o algunos incluso un poco más especializados que se necesitara en ese rubro de guía, y volvemos a lo mismo, que es un reto por la cantidad de pacientes que demandan de la atención y cuesta el hecho de organizar que todos puedan tenerla, o por ejemplo que un día el médico se enfermó, etcétera, y a todos esos pacientes de ese día se les reagenda y luego tras a saber cuánto tiempo esperando se vuelve un reto en ese sentido. Los medicamentos de la misma manera, hoy estamos, están un poco más abastecidos según el ministerio, entonces, pero igual sigue siendo un reto. Hay varios medicamentos que probablemente ellos no tengan o que los pacientes tengan que comprar por sus propios medios, y eso también es bien difícil porque si son personas de escasos recursos o así, pues ahí viene siendo un problema. Y la educación para la salud que nosotros hablábamos, que no precisamente, eh, a veces solo al área de la salud, digamos que se le se le atribuye esto, y digamos que podríamos hacerlo a través de diferentes entidades, por ejemplo, las escuelas, las iglesias y otras instituciones que tienen un poquito más de atención pública también podrían incluso ayudar en este aspecto. No solo precisamente porque ya sabemos que para un tratamiento integral de una enfermedad no solo son los medicamentos, las evaluaciones y demás, sino que también va la parte educativa, la parte en la que el paciente pone de su parte para pues tomar todos sus medicamentos, asistir a sus citas y demás. Y eso más que todo es en lo que nosotros hablamos un poquito en el corto tiempo que tuvimos. Ok, muchas gracias al grupo. Eh, el término pluripatología, ya ustedes lo van a escuchar con más frecuencia, es justamente ese paciente que ya no llega por una cosa, ¿verdad? Sino que tiene más patologías y usted tiene que aprender a verlo de una manera integral, porque una cosa muchas veces sobreviene o es consecuencia de otra. Entonces ya no podemos tener el concepto tradicional de atender al paciente solo por una cosa, ¿verdad? Ya en el siguiente periodo vamos a hablar del enfoque centrado en la persona, que es precisamente el objetivo al que nos lleva un sistema de salud moderno e integrado, trabajando en redes, porque de esa forma podemos ver al paciente dentro de su contexto, entender por qué se comporta de esa manera y en qué medio se desenvuelve, y obviamente pues a qué se debe entonces esa pluripatología que presenta. Sin duda los retos demográficos es uno de los retos más fuertes, porque no es el tema nada más que aumente la población. De hecho, en muchos países, incluyendo el nuestro, estamos viendo disminución de la natalidad. Ya las parejas, bueno, creo que uno de ustedes lo dijo, ¿verdad? Algunos ni siquiera se quieren casar, ni siquiera quieren formar hogar, mucho menos tener hijos. Entonces ya no es el deseo de tener hijos, y quizá el reto entonces no es que aumente la población. El hecho es que la población que está ya tiene más condiciones de riesgo por las cuales hay que atenderlas, y las demandas en salud aumentan no por el número de personas, sino por el número de condiciones que cada persona va llevando. Entonces eso va requiriendo pues una red integrada de servicios de salud más fuerte, que lo vamos a ver pues en el siguiente periodo. Muy bien. Esto se complementa con los riesgos epidemiológicos, que es el siguiente elemento que vamos a platicar. Así que el siguiente equipo nos cuenta un poco sobre eso. Hola, doctor, buenas tardes. Bueno, nosotros retos epidemiológicos, vamos a hablar sobre eso.
Para saber de los retos epidemiológicos es bien importante saber de que se cuenta con un boletín epidemiológico, que cada institución aporta esa información para que nosotros tengamos un perfil epidemiológico a nivel país. Estos son informes de la vigilancia epidemiológica que se realiza a nivel institución o a nivel MinSal para informar sobre las condiciones de enfermedades consideradas endémicas. Dentro de las que podemos mencionar están la de los arbovirus, que es la que está en la actualidad, ¿verdad? El dengue, el chikungunya, el Zika. Y también podemos mencionar las IRAG, que son las infecciones respiratorias agudas, neumonías. Están también las diarreas dentro de otra, ¿verdad? Dentro de los retos epidemiológicos que se pueden tener, le vamos a apostar nosotros al primer nivel de atención, a la prevención, también a la salud pública. Y de eso también nos va a hablar un poco la compañera Melania, que dice que también nos va a aportar sobre los retos epidemiológicos, con más ahondado. Buenas tardes. Bueno, continuando con lo que menciona aquí la compañera, parte de los retos epidemiológicos que aún nos estamos enfrentando, ya lo mencionaba ella, pues las enfermedades endémicas, tenemos una lucha pues con lo que es ahorita el dengue, ¿verdad? El chikungunya, el Zika ha disminuido, pero ¿por qué sigue mostrándose como un reto actualmente a pesar de toda la lucha que se ha hecho, la prevención? ¿Verdad? Inclusive, pues, extensivos horarios laborales que se han hecho, pues, con tal de cubrir la atención, aún sigue siendo un reto. Tenemos también que muchas personas creo que esperan, ¿no? Que el personal de salud llegue a sus casas para poder hacer una limpieza adecuada de sus pilas, botarles depósito de agua. Entonces, eso se convierte, pues, en un reto, ya que aún esa educación la tenemos que seguir haciendo en las personas, que no tienen que esperar que el personal de salud lo haga o se lo diga, sino que ellos lo tienen que hacer precisamente para evitar brotes de estas enfermedades. Otra de los retos que tenemos actualmente, pues ya se había mencionado, que es lo de las enfermedades no transmisibles. Estamos viendo un aumento de estas enfermedades en la población joven, precisamente por el estilo de vida que actualmente se tiene, desórdenes alimenticios, la poca actividad física que se tiene, y nos estamos enfrentando a que no solo son enfermedades de adultos mayores, sino que ya de población joven. Otro de los retos que aún tenemos es siempre lo del acceso a un establecimiento de salud cercano, precisamente por la parte geográfica, lugares muy lejos, que eso dificulta aún que personas puedan tener una unidad de salud cerca o un hospital, y que no tengan ese acceso fácil, y por lo tanto, cuando ya están enfermos, no eso sea ya demasiado tarde cuando lleguen a consultar. Entonces eso sigue siendo un reto a pesar de las promociones que se hacen, que los promotores de salud a nivel de primer nivel de atención pues asisten. Hay muchas personas pues que no se logra accesar, o muchas personas no quieren atender las indicaciones de los promotores de salud. Otra de las cosas que acabamos de pasar y que también ha sido un reto es la parte de las emergencias y los desastres naturales. Acabamos de sufrir unas lluvias que en las cuales sí se vio una mejor respuesta, pero siempre tuvimos la negativa de las personas que no querían ir a los albergues. Hoy se tuvo mayor acceso a albergues, mayor atención médica, pero vimos esa negatividad con las personas. Por lo tanto, siempre tiene que ser una educación continua, ¿no? En este caso, a manera de prevención. Así que por lo tanto siempre sigue siendo un reto la gente por no dejar sus casas, pues muchos tuvieron que pues, fallecer ya cuando tuvieron ya dificultades en su vivienda. Y lo último, que eso sí se ha venido en aumento, es la parte de la resistencia de los antibióticos. Actualmente vemos muchas personas que asisten a las farmacias comerciales, y esa poca educación, o lo que ellos creen que las famosas amoxicilina, ¿verdad? La toman hoy, la toman mañana y pasado, y ellos con eso se curan las gripes. Estamos teniendo eso todavía, y viene esa persona y le dice al vecino que tiene que tomar tal cosa. O hoy con esto del COVID, que salió mucho lo de la citromicina, la gente la tomaba solo porque escuchaba que eso tenía que tomar. Entonces aún estamos viendo esa parte de resistencia antibiótica, por lo tanto sigue siendo un reto de educación a la población para que no siga cometiendo esa automedicación, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante, y que actualmente pues sigue siendo un reto a nivel de salud. Solamente.
Ok, muchas gracias. Bueno, definitivamente el tema epidemiológico tiene que ver también mucho con el tema cultural, ¿verdad? El grupo lo ha mencionado. Y si bien es cierto, la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes en el contexto ayuda a que los retos epidemiológicos también aumenten la demanda. Una enfermedad emergente es aquella que no conocíamos, que no sabíamos cómo abordarla. Ejemplo fue el COVID, una enfermedad emergente, algo nuevo, algo que emergió de algo desconocido y que sin duda en la mayoría de lecturas que van a encontrar sobre el tema es la que ha puesto a temblar todos los sistemas de salud en el mundo. Ningún sistema tuvo la capacidad de abordar idealmente esta afectación, porque no se conocía, porque no se estaba preparado y se desconocía toda la magnitud que podía traer. Entonces, obviamente, pues eso es una condición importante desde el punto de vista epidemiológico. La enfermedad reemergente, pues ya es aquella que la conocemos, disminuyó por mucho tiempo, incluso puede haber casos donde no existían pacientes o casos de la enfermedad y de pronto resurge y a lo mejor hay que cambiar estrategia de abordaje. El dengue en este momento es una enfermedad reemergente. Por lo menos hasta el 2019, previo a la pandemia, la situación de dengue en el país estaba relativamente controlada. No habíamos tenido una epidemia como la que hemos vivido este año. Entonces, se considera pues una enfermedad reemergente. O sea, sí la conocemos, pero el comportamiento o la agresividad ha sido mayor debido a varios factores y eso ha tenido que buscar la implementación de nuevas estrategias. Muy bien. Vamos a escuchar al tercer grupo. Ellos nos van a platicar un poco de otro tipo de desafío que los sistemas en este momento están enfrentando, ¿no? Así que vamos a oírles. Creo que son las expectativas ciudadanas, si no estoy equivocado. Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Alexis Zabaleta con mi compañera. Al momento fíjate que yo tengo problemas del internet, así que si me trabo por ahí, pues es por el internet, ¿verdad? De igual forma mi compañera va a seguir. Pues como el doctor acaba de decir, ¿verdad? Nuestros retos son las expectativas de los ciudadanos o también las expectativas de los pacientes. Podemos decir, ¿verdad? Que en este caso las expectativas de los pacientes con relación a su salud han evolucionado de una gran manera, ¿verdad? O han evolucionado significativamente en estos últimos años, en los años que han pasado, ¿verdad? Ahora en día las personas están cada vez más informadas y son más exigentes con respecto a la atención médica que ellos reciben, ¿verdad? Entre algunas de las expectativas que los pacientes o también los ciudadanos tienen, pues son que pues están más informados o son más informados, ¿verdad? Que en este caso los ciudadanos tienen un acceso enorme, ¿verdad? O en gran cantidad con respecto a información médica, a información farmacológica, entre otros, ¿verdad? Esto a través del Internet, a través de ¿qué? Aplicaciones móviles, redes sociales u otras fuentes que ellos tienen, ¿verdad? Esto les permite a ellos, pues, poder investigar sobre sus condiciones, sobre sus patologías y también acerca de los tratamientos que puedan estar disponibles y otras opciones de cuidado, ¿verdad? También, pues, estos son más exigentes con un mayor conocimiento, ¿verdad? Los pacientes esperan también tener una atención médica de alta calidad, como debería de ser, ¿verdad? Basado en las últimas evidencias científicas y mejores prácticas en este caso, ¿verdad? De igual forma, quieren que los profesionales de salud estén actualizados con respecto a los tratamientos que nosotros ofrecemos y que sean más efectivos y seguros, ¿verdad? También otra expectativa que tienen, pues son los deseos de participar en el control de salud, ¿verdad?
Y en este caso los ciudadanos quieren ser un poco más activos con respecto a a la gestión de su propia salud. Esto también podemos decir que incluyen tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, participar en la planificación de sus cuidados y tener acceso a sus registros médicos, ¿verdad? De igual forma, podría agregar acerca de las tecnologías y la accesibilidad, ¿verdad? Que en este caso, que ahora en día, pues con el Sistema Integral de Salud, o también ya conocido como SIS, este juega un papel sumamente importante o crucial en las expectativas modernas que los pacientes tienen, ¿verdad? Acerca de los cuidados. Esto nosotros lo podemos utilizar como una herramienta digital, ya sea para agendar citas, consultas médicas, la telemedicina que actualmente está, me parece, en el Seguro Social, entre otras, ¿verdad? Así que eso fue todo. No sé si mi compañera quisiera agregar algo más. Sí, buenas tardes. Nosotros hablábamos, doctor y compañeros, que quizás uno de los retos principales respecto a estas expectativas es poder lograr como el equilibrio hasta donde la participación del paciente pueda ser sana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo vemos lo de la ley nacer con cariño, hasta donde el paciente ha querido en algunos casos sobrepasar parte del criterio clínico o del criterio médico como parte de su participación y su derecho, ¿verdad? Ha sido necesario realmente, si vemos hacia atrás, los cambios que se dieron y parte de las transformaciones, ¿verdad? La parte de las oficinas por el derecho a la salud, el hecho de la participación ciudadana realmente ha sido necesaria como parte también de las consecuencias, a veces de la parte actitudinal de muchos de los compañeros o del personal de salud que elaboran en los diferentes centros. Entonces, uno de los retos también es como llegar a tener para el personal el tiempo necesario también para poder abordar en el tiempo de las consultas, en casos de sus consultas, el poder ahondar más allá, ¿verdad? El poder ahondar más allá del tiempo. Por ejemplo, en un paciente diabético, en el Seguro Social son 15 minutos, el poder realizar todo el abordaje en ese tiempo y poder dar la atención y que el paciente se sienta escuchado. Entonces, sí, realmente es un reto que lo estamos viviendo el hecho de los señalamientos del personal. Esta semana hubo una noticia, ¿verdad? Del paciente, el personal que fue despedido del Hospital de San Miguel por una no atención, ¿verdad? Entonces, el paciente realmente y la familia se están volviendo más exigentes. Ha sido necesario por muchas situaciones que se han dado a través del tiempo, pero considero a título personal quizás el reto es lograr ese equilibrio. Solamente, gracias. Ok, muchas gracias también al grupo. Realmente es un reto que a lo mejor en épocas anteriores no se le daba tanta importancia, pero hoy contamos con una población más informada, o por lo menos, si no informada, con mayor conocimiento de búsqueda de información, fidedigna o no, lo hace. Entonces, eso aumenta la demanda de los servicios y aumenta, obviamente, o transforma el comportamiento de la población hacia la demanda de los servicios. Así que la expectativa del ciudadano también es un reto, porque implica entonces que el personal de salud debe estar también al día y más conocedor de estrategias, de cambios, y obviamente diseñar nuevas estrategias de abordaje hacia la persona por el conocimiento o el manejo de información, repito, independientemente de lo fidedigna que sea, que el usuario en la actualidad tiene. Antes oíamos a nuestros padres, a lo mejor, o nuestros abuelos, como el médico de la clínica, ¿verdad? Allá en el pueblito, en el municipio, era una autoridad juntamente con el alcalde, con el párroco, con el señor juez. Hoy no, ¿verdad? La población incluso agrede al personal de salud. Entonces, esa es una realidad que hemos vivido seguramente y que nos hace entonces buscar estrategias para transformar la expectativa del ciudadano hacia los servicios de salud, que no solamente es orientado a la
eficiencia ni a la eficacia, sino también a la actitud y al buen trato. Un profesor mío decía, no solamente hay que serlo, hay que parecerlo, ¿verdad? Entonces también desde ahí tenemos que ir cultivando la importancia de la imagen de un profesional de salud para evitar que también la gente pues se aproveche de eso y no denigre al personal y las expectativas no se cumplen. Muy bien, muchísimas gracias al grupo también por ello. Y hoy vamos a escuchar el siguiente grupo que nos habla sobre los retos que tienen que ver con las transformaciones en la medicina actualmente, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, buenas tardes. Sí, a nosotros nos tocó la temática de retos de cómo ha cambiado la medicina hoy en día. La verdad es que varias de estas temáticas pues ya las tocaron algunos de nuestros compañeros anteriormente, pero voy a profundizar un poquito más. Con el compañero José pues estuvimos hablando de que más que todo en la parte, uno de los cambios que hemos presenciado hoy en día en la parte tecnológica. Hoy estamos viendo la implementación de nuevas formas de consulta, por así decirlo, ¿verdad? Ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, la telemedicina. No solamente el Seguro Social está haciendo uso de esta metodología. Yo trabajo en la institución en la que yo trabajo. Créanme que estamos abordando mucho esta parte, más que todo en el área de la salud mental con nuestros psiquiatras. Y hasta el momento pues nos ha dado muchos buenos resultados. Personas que viven en lugares lejísimos de muy difícil acceso, lo hemos tratado de abordar de esta forma y pues hasta el momento créanme que hemos generado muy buenos resultados. Aparte de eso, pues se está implementando la parte del expediente clínico en línea. A futuro, ¿verdad? Lo que se plantea es que haya un expediente en general y que cualquier institución o cualquier establecimiento de salud al cual uno pues pueda asistir, la historia médica o los antecedentes, por así decirlo, pues aparezcan en ese mismo expediente. También se está trabajando un poco en la parte de la farmacia electrónica, es decir, va a estar todo el conjunto o el medicamento que yo como paciente recibo y ahí va a estar aunado a mi historial clínico. También abordábamos un poco de la medicina personalizada, por así decirlo, y esto en el enfoque de que hoy en día, pues yo puedo sacar un perfil genético de mi persona y yo puedo saber, perdón, a qué enfermedades pues yo estoy predispuesto. Acá, por ejemplo, yo sé que es un examen que quizás no está al acceso de todos, quizás muy poca parte de la población, y muchos de estos exámenes en el país pues realmente no están, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para darles un ejemplo así a grosso modo, en la parte de los tamizajes neonatales es una parte donde podemos ver esta temática. También pues dentro de la medicina actual se están descubriendo nuevas terapias antirretrovirales, nuevos antibióticos. Uno de los retos que está enfrentando la medicina actual es la gran resistencia que están generando muchos antibióticos y es muy común incluso aquí en el país, más que todo en las áreas de unidades de cuidados intensivos, en UCIN. Si ustedes pues pudieran ver todo, verificar todo eso, la verdad es que hay muchas bacterias o microorganismos, digámoslo así, que están generando bastante resistencia a las medicinas actuales. Y eso, pues, quierase o no, está generando un problema que tal vez en este momento no es muy grande, pero a largo plazo va a ser muy problemático. También veíamos de que la medicina, pues, ha tenido que reenfocar o darle un enfoque nuevo a la prevención y a la educación en salud en cuanto a los estilos de vida. Ya lo mencionaban mis compañeros, estamos actualmente en una sociedad, y quizás a nivel global, que tiene un estilo de vida no saludable, comemos mal, no hacemos deporte, somos bastante sedentarios y pues eso, quieras o no, pues nos predispone a enfermedades. Eso pues obligadamente ah, tiene o ha hecho que cambien el abordaje que le da en los sistemas de salud a todas las enfermedades. Con mi compañero también estábamos hablando un poco que acá en el país, eh, a pesar de que ya hay protocolos establecidos para la atención de adulto mayor y en la experiencia que yo tengo en mi institución, pues yo sé que en muchos establecimientos de primer nivel se trabaja con club de adulto mayor, se le da un seguimiento bastante amplio, pero a medida una vez uno quiere escalar de nivel, del primer al segundo nivel o incluso al tercer nivel, ahí vamos viendo las dificultades, ¿verdad? Realmente hay muchos estereotipos que se manejan con esta población.
e incluso ignorancia, podría decirlo yo, del mismo personal de salud, con comentarios o pensamientos que a veces pues no son propios, ¿verdad? Porque se maneja la idea de que como ya están viejitos, ya para qué. Entonces, en mi institución trabajamos con este tipo de población y créanme que nos enfrentamos con esto a diario. Cuando estamos ya con segundo o tercer nivel, es un problema. Entonces, creo muy necesario, es uno de los retos que como país tendríamos que mejorar mucho, porque sí esta parte de la población está muy abandonada y como ya lo mencionaban mis compañeros, estamos hacia una curva demográfica que vamos más para personas mayores que ya jóvenes, ¿verdad? También, ya lo mencionaban mis compañeros, lo de las enfermedades emergentes, reemergentes, no voy a ahondar mucho en eso. Y hay un punto muy importante que tal vez no actualmente, pero sí se le ha dado mayor relevancia en estos días en el país, y es la parte de la ética, ¿verdad? De todo el personal de salud, la bioética, que todo accionar pues, tiene que ser con un fin bueno, un fin mayor, sin dañar al paciente. Y creo que pues el mayor reto que actualmente tiene la medicina es que lograr una salud integral para todos, que esté accesible para todos, solamente. Ok, muchas gracias. Muy bien, ¿verdad? Muy bien planteado. Hay retos de diferentes índoles de cómo la medicina se comporta, ¿verdad? En el documento se menciona que, bueno, el tema de todas las pruebas complementarias que ya Alex había mencionado, que van surgiendo, la cantidad de nuevos medicamentos que también van surgiendo, que no siempre están disponibles, que no siempre están a la mano y que van creando expectativas. Y muchas veces a nivel de mercado esas expectativas se generan y confunden también al usuario. Si ustedes se recuerdan con el tema de la vacuna COVID, por ejemplo, cómo vivimos la experiencia de la demanda del usuario de que se le pusiera tal marca de la vacuna, porque habían escuchado a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que esa era la mejor y que por qué le querían poner la de tal parte y él quería tal otra. Este manejo de información, debido a la variedad que existe de productos en el mercado, va creando también expectativas en el usuario. En el esquema de vacunación del niño, por ejemplo, es raro que la mamá llegue preguntando qué marca de vacuna se le va a poner al niño, ¿verdad? O sea, la señora es muy obediente, sabe que le toca vacuna y no pregunta, ¿verdad? ¿De qué marca es la pentavalente que le van a poner? ¿De qué marca es la rotavirus que le va a poner? Simplemente acepta. En cambio, cuando generamos todo este manejo de información, debido al amplio número de productos en el mercado que existen, pues obviamente se va generando esa expectativa también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y llegamos al último grupo. Vamos a escuchar a este equipo que nos va a hablar de otro reto también interesante que los sistemas se enfrentan en este momento. Vamos a ver qué nos cuentan. La fragmentación, ¿verdad? Sí, bueno, la atención fragmentada, como ya lo habíamos visto anteriormente, es como la falta de continuidad de la atención de los sistemas de salud, y esta la podemos ver como pequeños subsistemas que atienden diversos grupos poblacionales dentro del sistema de salud. Dentro de la historia, pues tenemos que la fragmentación del cuidado médico fue descrita y analizada allá por los años 60 también, ¿verdad? En Estados Unidos, y aquí se caracterizaba por la existencia de muchas entidades no integradas o agentes dentro del mismo sistema o subsistema de salud que operan sin sinergia y que compiten entre ellos para la provisión de atención de salud, ¿verdad? Mencionábamos MinSal, Seguro Social, Sanidad Militar, IBM, ¿verdad? IBM, y puede ser también la atención privada. Podría entenderse también que la fragmentación como la atención no articulada entre unidades operativas, servicios o establecimientos que pertenecen a un mismo sistema de salud. La siguiente. Encontramos, con la compañera estábamos verificando un artículo y encontramos 6 dimensiones de fragmentación.
dentro de este se puede entender el número, que es el número de diferentes organizaciones que ofrecen una cobertura, un agrupamiento de riesgos, la elegibilidad, ¿verdad? Que son diferentes categorías que eligen los beneficiarios, los beneficios, que son realmente los diferentes portafolios o paquetes o beneficios dentro de la población, los niveles de seguros, los pagos, que son los diferentes pagadores, ¿verdad? O mecanismos de pagos para los proveedores. Y los esquemas de seguro fragmentados también contribuyen a aumentar la falta de equidad y el gasto del sistema de salud, ¿verdad? Y entre otras razones se detallan a continuación. Por ejemplo, tenemos reducción de la distribución de del riesgo poblacional mediante la formación de grupos más restringidos de asegurados, el menor grado de solidaridad entre el sistema. Aquí mencionábamos que siempre existe la diferencia, ¿verdad? Los que sí pueden pagar un sistema de salud y los que en algún momento incluso no tienen un acceso directo a la atención de salud. El aumento de costos de los servicios y el aumento de costos derivados de la compra independiente de los servicios a proveedores privados, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la diferencia siempre que la fragmentación puede tomarse como la no coordinación de los prestadores de los servicios de las distintas especialidades. Se queda mi compañera a explicarle lo demás que hablamos dentro del equipo. Bueno, la fragmentación entonces se refiere a la división de atención médica en múltiples instancias, proveedores, especialistas, niveles de atención, y esto viene a resultar en una falta de continuidad y coordinación del cuidado del paciente, que deriva en duplicar servicios, falta de comunicación entre profesionales de la salud, pérdida de información clínica que es crucial para el afectando negativamente la calidad del servicio. Pero también encontrábamos qué podemos hacer para superar esa fragmentación. Hay que transformar el modelo asistencial, conseguir más integración de cuidados, más de integración con los servicios sociales, implantar una gestión poblacional por estratificación de riesgos, nuevos roles de profesionales en el marco de la estrategia de atención a pacientes crónicos, activar y empoderar a los pacientes, aplicar una estrategia global para acercar a la sanidad a la revolución digital, que es algo también muy importante, crucial en los sistemas de salud, y todas estas implementación de todas estas medidas junto a los necesarios cambios en los modelos de contratación y financiación que premian la consecución de valores va a resultar en que pueden conseguirse sistemas sanitarios que sean sostenibles y que aumenten la calidad que se presta en cada uno de los centros bajo los cuales acudimos, ¿verdad? Para volver a creer en los sistemas de salud y poder obtener resultados de calidad y favorables. Cumplimos, doctor. 4:41 hicimos. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, definitivamente ustedes están viendo un panorama que pareciera no tan alentador porque hay tantos retos a cuales enfrentar. La fragmentación, que ya habíamos hablado la semana anterior sobre él, sigue siendo un mecanismo presente en la mayoría de sistemas de salud. Les hacía ver de que no necesariamente solo en los países en vías de desarrollo existe la fragmentación, también puede estar en sistemas de salud pues un poco más completos y más modernos, pero sigue siendo una lucha importante. Así que ahí pues nos enfrentamos a 5 desafíos que los sistemas de salud enfrentan en este momento y que de alguna manera van dirigiendo sus fuerzas a aumentar la demanda de los servicios y por lo tanto los estrategas en salud tenemos que pensar en cómo lograr coordinar esfuerzos para atender a esta población independientemente tengamos o no los recursos. Porque, repito, administrar redes de servicios no implica tenerlo todo para atender, sino saber cómo coordinar lo que cada uno tiene para poder atender, que es lo que estamos haciendo
tratando de aprender en este momento, ¿verdad? Muy bien, bueno, felicitaciones a todos por el esfuerzo realizado. Con esto estamos cerrando pues este segundo periodo, ¿verdad? Esta evaluación, ¿verdad? Esto que acabamos de hacer es la evaluación del segundo periodo más las tareas que ustedes ya realizaron también. Bueno, la siguiente semana o el tercer periodo de la materia va a ser un poco extraño, ¿verdad? Porque la universidad entra en un proceso de receso, así es que solo tenemos 3 días de la próxima semana y regresamos la siguiente semana con otro par de días, ¿verdad? Así es que ustedes van a encontrar a partir del día lunes ya todas las actividades del tercer periodo. Algunas se van a hacer en los primeros días de la semana próxima, luego quedamos ahí en un receso académico, ¿verdad? Que la universidad toma por vacaciones, y luego retomamos en la siguiente semana las demás actividades que nos van a quedar, y nuestra próxima clase está programada para el día 10 de agosto. O sea, el próximo sábado 3 no tenemos, ¿verdad? Así es que ustedes quedan ahí libres por lo menos para descansar de clase, ¿verdad? Si les toca pues trabajar o nos toca trabajar, ni modo, ¿verdad? Pero por lo menos no vamos a tener clase. Próximo sábado 3 y volvemos hasta el sábado 10. Pero del 29 al 31 de julio sí tenemos actividad, así que por favor no olviden revisar su aula virtual. Y a partir del miércoles 7 continuamos con las actividades del tercer periodo para finalizar con la clase del día 10. De todas las actividades que ustedes van a encontrar, tal vez la más compleja sea la realización de un mapa de actores sociales. Vamos ya en descenso, ¿verdad? Así como cuando dicen en los aviones, abroches el cinturón porque hemos iniciado el descenso. Entonces, abroches el cinturón porque hemos iniciado el descenso de esta asignatura. Así que la guía de mapa de actores sociales es tal vez la actividad un poco más compleja que puedan encontrar. De ahí, pues vamos a acudir siempre a la creatividad de ustedes para desarrollar otras actividades. No se imaginan cómo les va a servir este tipo de experiencias de ir creando cosas nuevas, ¿verdad? Así que, pero sí quiero tomarme un par de minutos para explicarles lo de la guía de mapa de actores sociales, porque eso sí no es que sea tan costoso, pero sí quiero que lo comprendan bien para que sepan hacerlo. Porque ya a partir de ahí vamos a formar y a analizar una red de servicios. Entonces, por eso sí me interesa que lo hagamos. Entonces, se las voy a compartir en este momento. A ver, esta. Acá está. Esta es la que vamos a realizar. Vamos a darle un poquito de aumento acá. Se llama análisis de actores sociales. Entonces, hasta hoy hemos hablado de retos, hemos hablado de desafíos, hemos hablado de formas de cómo enfrentar lo que los sistemas de salud pueden tener. Pero ahora nos toca ya descubrir quiénes están alrededor nuestro como organización y cómo podemos conformar una red. O sea, ustedes están estudiando administración de redes. Entonces, vamos a asumir que ustedes van a administrar la conformación de una red. Para poder hacer eso, necesitan saber con quiénes cuentan. Y esta guía les va a servir para eso. Entonces, lo que nos interesa es conocer a los actores sociales que existen dentro de la comunidad, que puedan tener cierta relevancia y con las que ustedes pueden contar en el momento de elaborar una red. Así es que ahí están las especificaciones del trabajo. Ahí les menciona que debe contener una portada, una introducción, el cuerpo del trabajo y las conclusiones. Pero en sí el cuerpo propiamente es este.
van a trabajar en estas tablas. No vayan a hacer uso de otra manera, ni a redactarlo en prosa. No, ustedes van a trabajar a los actores en esta modalidad, en estas tablas. Esas son las que van a colocar y en sus conclusiones ustedes pueden hacer los comentarios que ustedes quieran. Entonces, la primera tabla me presenta la división de los actores sociales en primarios y en secundarios. Un actor social es toda figura individual o institucional que existe dentro de la comunidad y que puede ser unida a una red de trabajo. ¿Cómo vamos a dividir a los actores sociales? En primarios, si son aquellos que ustedes consideran que son sumamente relevantes para el trabajo que usted quiere hacer. Secundario puede ser un actor social que no sea indispensable, que no sea tan relevante, pero su apoyo puede estar presente y puede repercutir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué actor primario se les ocurre dentro de una comunidad que realmente sí sea indispensable que esté formando parte de una red de trabajo? Doctor, pero no necesariamente de salud o... No necesariamente, porque recuerden que ustedes van a, ya vimos los tipos de redes que existen, hay redes institucionales, redes de recursos, entonces aquí vamos a ir pensando en que más adelante ustedes pueden ejecutar proyectos, entonces qué tipo de recursos, o más bien actores sociales, puede existir en la comunidad. Por ejemplo, yo podría ser no recuerdo ahorita el nombre, pero que representa a la comunidad más cercana o a las comunidades más cercanas. El representante, pero es que no recuerdo el nombre. Podría ser la alcaldía, la policía, La si alcaldía. las tengo inmediatas y me Así sirven es. para... Si yo trabajo en un lugar donde obviamente la alcaldía juega un papel importante y cercano, yo lo coloco y considero que es primordial, entonces yo lo coloco como un actor primario. A ese actor ustedes lo van a evaluar en base a estos tres criterios: la posición, la incidencia y el involucramiento. ¿Cómo voy a calificar eso? Aquí abajo les dice que la escala va a ser en cruces. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que para el caso de la alcaldía, la posición es relevante, ¿verdad? Es muy importante. Entonces vengo yo y le coloco 3 cruces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considero que es importante el papel que la alcaldía realiza. ¿Qué más? Ahora me pregunta, ¿qué incidencia tiene? Bueno, yo considero que igualmente la incidencia es alta. Si un apoyo viene respaldado desde la alcaldía, seguramente eso nos va a dar éxito. Pero también va a evaluar usted el involucramiento. ¿Qué tan involucrada ha estado o está la alcaldía con las actividades que usted realiza? Entonces ya ahí podemos tener otra perspectiva, ¿verdad? Pudiera ser que solo haya una cruz o a lo sumo 2 cruces tal vez, o en algunos lugares 3 cruces, pues la alcaldía siempre apoya. ¿No? La licenciada mencionó la policía también, y usted hace el mismo ejercicio. Y aquí usted le puede ir agregando filas, ¿verdad? Por eso les decía, van a trabajar en estas tablas, porque eso les permite ir modificando la guía. Aquí con estas tablas lo pueden, y van agregando otros actores que ustedes consideren. Luego pueden colocar actores secundarios. A lo mejor no son actores tan relevantes que, por ejemplo, se me ocurre, no sé, voy a poner líderes religiosos. En algunos municipios o en algunas comunidades, el líder religioso es un actor primario. Convoca masas, nos transmite información, en otros lugares no. Entonces,
Si usted decide que el líder religioso se encuentra como un actor secundario, siempre va a evaluar las tres cosas. Doctor, La una pregunta. posición, la incidencia, o sea, qué tanto incide, y el involucramiento. Ah, pues quizás ahí irían los líderes comunales también o representantes de las comunidades, ¿verdad? Podría ser, pero recuerden que esto puede variar. Eso según la perspectiva que cada uno de ustedes tenga de donde están. Porque hay líderes comunitarios que tienen una fuerza de convocatoria enorme y la gente los respeta mucho. ¿De acuerdo? ¿Sí, Jocelyn? Aquí podrían entrar también, como ya se mencionaba, los líderes comunitarios, como en muchas comunidades, como los miembros de la junta directiva que hacen en la Sí, colonia, sí, comunidades que para puede ellos ser. son como líderes. Sí. Hay líderes que están adscritos a la alcaldía, como las ADESCOs, por ejemplo. La ADESCO es una junta directiva o un grupo de líderes, pero están adscritos a la alcaldía, son una representación legal de la alcaldía en la comunidad, pero hay otros que no, han sido elegidos por la misma comunidad, no tienen nada que ver con la autoridad ahí inmediata o local y ejercen liderazgo. Las juntas de agua, las asambleas comunitarias, en el caso de que sea un área rural, juegan un papel importante. Ya en el área urbana, pues contamos con los centros escolares, con los líderes religiosos, con la policía, con otros servicios de salud, públicos o privados. Ahí ustedes pueden contar, si estoy en un centro de salud de primer nivel, puedo tomar en cuenta un hospital. Y si en mi área existen 2 hospitales privados, también los puedo tomar en cuenta. Aquí estoy haciendo un mapeo. No significa que usted vaya nada más a tomar en cuenta a los que ya han trabajado con usted. Usted simplemente va a tener una visión panorámica de quiénes están. ¿Por qué? Porque la estrategia será después ver cómo los involucra. Por el momento, solo quiero saber quiénes están. ¿Sí, Mastercard? Por ejemplo, empresas o pequeños productores que tenga, si yo dentro del mapeo que haga identifico, pueden ir colocados aquí, aunque nunca, así como menciona, nunca haya trabajado con ellos. Simplemente está la Correcto. intención de formar parte de mi red, que eso será otro paso, me imagino, más Así adelante. es, así es. Por ejemplo, negocios o empresas que pudieran apoyar el desarrollo de las escuelas allí en la facultad y que nunca se ha hecho un proyecto con ellos. Entonces viene usted y los incluye. Ya luego usted va decidiendo si valdrá la pena acercarse y tomarlos en cuenta o no, dependiendo de otro análisis que vamos a hacer. Ahorita es una panorámica de quiénes están. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora nos vamos con la segunda tabla. La relevancia y la cooperación de los actores. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar en cuenta los mismos actores que ustedes enumeraron aquí. No vamos a inventar otros. La misma lista usted la va a trasladar a esta segunda tabla. ¿Con qué diferencia? Aquí usted ya lo va a clasificar. ¿Quiénes tienen alta relevancia o interés y alta decisión? Y quienes tienen baja relevancia y baja decisión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puedo encontrar? Que hayan actores, por ejemplo acá. El primero, con poco involucramiento, pero su relevancia es alta, ¿verdad? Su toma de decisión, es alta también. Aunque allá arriba me salió que se involucran poco. Pero entonces, ¿qué estoy descubriendo? Que ese recurso, esa institución, esa organización, amerita que la involucremos. Porque ya sé yo que su relevancia es trascendental, aunque en este momento tenga poco involucramiento en lo que hacemos. ¿De acuerdo? Y la tercera ya es como, en base al análisis que acabo de hacer en los 2 anteriores, cómo se clasifican los actores. Los actores se clasifican en 4 grupos.
Están los aliados, que son aquellos actores sociales que participan con usted y que con facilidad conforman una red de trabajo o se involucran en un proyecto que usted tiene. Y los comienza a enumerar acá en los aliados. Obviamente, de la misma lista que usted hizo allá, ¿verdad? No vamos a agregar algo extra, sino, por eso hay que tener cuidado con la primera tabla, porque ahí van a estar todos. Y de esos usted va a ir clasificando. Están los opositores, aquellos que siempre se niegan, que no quieren trabajar con usted, que se oponen a lo que usted haga. Usted aquí los menciona. ¿Quiénes son los opositores? Están los neutros. El actor neutro es aquel que no quiere involucrarse, pero tampoco se opone o lo obstaculiza. Simplemente quiere estar al margen de lo que usted hace. Nunca acude a una convocatoria. Usted quiere visitarlo y no lo permite. O sea, no está interesado, pero tampoco perjudica su labor. Pueden haber también autores neutros y que también tengan relevancia. ¿De acuerdo? Y está el actor promotor. El actor promotor es aquel que no tiene recursos propios. No tiene cómo poder ayudarle, pero le ayuda a promocionar o a contactarlo con otros recursos que sí pueden tener medios de apoyo. Ejemplo, se me ocurre en la mayoría de casos un medio de comunicación. Los medios de comunicación no siempre van a tener financiamiento o un apoyo técnico para ofrecerle a usted en una estrategia que quiera hacer, pero lo contacta, le ayuda para difundirlo y lo contacta con otros que sí le pueden apoyar. Podría ser. Y usted puede ir descubriendo otros. A veces hay ONGs que tienen ya trabajos bien específicos, o sea, ya no pueden salirse de su línea de trabajo, pero pueden convertirse en actores promotores. Es decir, no le podemos ayudar, pero sí lo puedo contactar con alguien que sí pueda. O podemos promocionar lo que usted está haciendo sin poderle apoyar económicamente o en base a lo que usted necesite. ¿De acuerdo? Ese es el mapeo de actores sociales. ¿De acuerdo? Y al final, pues ya usted hace un análisis rápido, ¿verdad? Son solamente estas 3 tablitas y usted hace un análisis rápido en su trabajo de lo que encontró y de ahí es donde usted puede conformar ya su red. Ya usted dice, bueno, yo necesito ir conformando. Recuerde, aquí puede tomar en cuenta servicios de salud, laboratorios, farmacias, clínicas de diferentes especialidades. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa al final es cómo formar una red. El producto final de la asignatura es que usted va a presentar en el último periodo la red que conformó, a quiénes eligió y cómo los va a convocar, ¿verdad? Entonces, tengo que comenzar sabiendo quiénes existen y luego cómo voy a hacer para incorporarlos. ¿Preguntas? Les decía, esta es tal vez la actividad más fuerte. Hay otras 3 por ahí, pero estas son más sencillas. No va a requerir de mucho esfuerzo. Esta sí, porque necesitaba explicarles. La guía va a estar colocada ahí, obviamente, ¿verdad? Pero necesitaba que la entendieran primero para que ya luego la vayan trabajando. Esta se va a presentar hasta la siguiente primera semana de agosto, antes de la clase. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos claros? Okay. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, a la orden. Bueno, Quizás entonces, en el proceso van a ir saliendo, doctor. En sí, el proceso claro. que lo vayamos elaborando van a ir saliendo las preguntas. Sí, y si las hay, pues entonces ahí nos comunicamos, ¿verdad? Ustedes pueden dejar un mensaje, algunos de ustedes me han escrito, así es que no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Ahí para solventar cualquier duda. Bueno, entonces, mis mejores deseos para el Doctor, resto del fin de semana. Sí, Luis. hola, hola. Solo es que no quería hacer la pregunta porque ahora voy a hacer mejor ya. Pero la red
vamos a formar esta red, pero como encaminada ¿a qué? O sea, como que la pregunta, ¿hola? Sí, sí, le oigo. Hola, sí, como que si tengo que tomar, porque yo puedo tal vez formar una red, pero pueden haber diferentes objetivos, digamos, o diferente visión de para qué. Entonces, ahí es donde no logro captar, o sea, como que Ok, con la intención de hacer qué. ok, muy bien. Como lo que estamos haciendo es formar una red en salud, tomando en cuenta que usted es quien va a coordinar, usted es el que va a administrar la red. Entonces, como usted conoce a la población con la que trabaja y usted ya vio cuáles son los retos a los cuales se está enfrentando con esa población, mi recomendación es tratar de elegir los enfoques de acuerdo a esos retos. Si usted decide irse por el tema de enfrentar el perfil epidemiológico que en este momento está viviendo, pues entonces vaya pensando en actores que le ayuden a contrarrestar o a apoyar el tema del perfil epidemiológico que estamos viviendo. Si usted Ok, se quiere enfocar, por ejemplo, en aspectos de expectativas ciudadanas, entonces a lo mejor va a buscar actores que tengan más que ver con la parte social, con la parte de la comunicación, para que el usuario esté más claro de qué tipo de necesidades se pueden resolver y obviamente pues formar una red también donde estén servicios que le den respuesta a las expectativas del usuario, ¿verdad? Casi siempre al final viene a redundar en el perfil, ¿verdad? Porque lo que la gente necesita es que se le atienda su enfermedad, su pluripatología. Entonces yo necesito servicios que ofrezcan lo que yo no tengo. Entonces un laboratorio más especializado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer ese laboratorio para trabajar en consonancia conmigo, ¿verdad? Para ayudarle a esta población, etcétera. Entonces, con ese enfoque sería, si vamos a tomar a personajes de la comunidad, ¿cuál va a ser el papel de ellos? O sea, ustedes tienen que ir pensando, si voy a tomar en cuenta la alcaldía, puede ser que no sea toda la alcaldía. Habría que ver si cuentan con una clínica municipal, por ejemplo. Entonces dice usted, bueno, entonces me voy a ir por el tema de la clínica municipal o por el tema de gerencia social, que tienen otros proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Que cuidan o están pendientes de albergues, de guarderías, etcétera. Siempre pensando en el tema de salud. Por ahí es como más o menos, es la idea de formar su red. ¿Verdad? De acuerdo. está bien, gracias. Ok, excelente. De todas maneras, el sábado que nos volvamos a ver, si hay dudas al respecto, pues nos vamos a detener ahí un tiempo para hablar un poquito de cómo han ido conformando su mapeo y ahí podemos también ir como iluminando ahí un poquito más el camino hacia donde ustedes quieran dirigir la conformación de sus redes, si es que todavía no tienen claridad, ¿verdad? Doctor, quizás lo clave es primero establecernos qué tipo de red queremos establecer y hacia dónde nos vamos a orientar para ya seleccionar el tipo de actores que voy a necesitar. Sí, correcto. Sí, porque en el caso de un servicio de salud es como más complejo porque hay múltiples necesidades, ¿verdad? Pero obviamente pensemos en quién es la población prioritaria, cuál es la población de mayor número y cuáles son las patologías de mayor consulta. Con esos tres criterios como que es más fácil eh, ya quedarnos en un solo plan, ¿verdad? Por ejemplo, la red de trabajo que se ha conformado en este momento por la emergencia del dengue ha sido enfocada en eso, ¿verdad? Si está involucrada la Fuerza Armada, la policía, protección civil, es pensando en salvaguardar a la población de dengue, no en otra cosa. Entonces, cada uno de ellos tiene un rol que cumplir, ¿verdad? Que a lo mejor si fuera otra entidad la que estuviera sucediendo, no serían ellos los integrantes de la red, sino otros, de acuerdo a lo que ellos puedan aportar, ¿verdad? Ok, bueno, si no hay más, pues nos quedamos hasta acá. Feliz descanso. Nos vemos sábado 10
¿verdad? Dentro de 2 sábados. Disfruten ahí su receso y cualquier consulta, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Pasen feliz tarde entonces. Saludarlos. Buenas tardes, adiós, doctor. Adiós. Cuídense mucho todos. Doctor, yo me quedé con la duda porque, o sea, yo no estoy en hospital ni en unidad de salud, ¿verdad? Pero estaba pensando que sí puedo orientar a la salud preventiva y como Sí. desde educación superior pudiéramos conformar una red para abonar a eso o aportar a, pero no sé si estaría bien. Sí, 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 claro. Ah, Siempre va a hacer uso de algunas instituciones de salud, ¿verdad? Solamente sí, que no va a ser para la parte asistencial, sino que para la parte educativa. Entonces sí, exacto. O puede sea, hacer irme por eso. esa línea, porque por ejemplo en la universidad yo pensaba, actores, tengo ACEMED, tengo jóvenes voluntarios, tengo servicio social, tengo cercanas algunas comunidades que necesitarían y podríamos aprovechar. Bueno, todos esos elementos, productores, gasolineras que pueden aportar a la educación preventiva. Sí, correcto, correcto. Va. Sí, se puede, claro que sí. Va, perfecto. Gracias entonces. Feliz tarde. Bueno, Bendiciones. igualmente, Máster, un gusto saludarle. Gracias.